Hola, buenas noches. Nosotros hoy vamos a analizar uno de los casos más emblemáticos de la contaminación hídrica en Argentina, el riachuelo. No solo veremos datos ambientales, sino que también lo interpretaremos desde la mirada de autores como Bauman, Latour y Byung-Chul Han, quienes nos ayudan a comprender que la contaminación no es solo un problema ecológico, sino que también un resultado de una sociedad líquida, consumista y profundamente desigual. Esto nos permite entender el riachuelo como un espejo de la modernidad. Al riachuelo también se lo conoce como Matanza Riachuelo. Se ubica en la región metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, atraviesa zonas densamente pobladas e industriales, es considerado uno de los 10 ríos más contaminados del mundo. Esta localización no es casual. Se encuentra en el corazón productivo del país, donde la lógica capitalista priorizó la industria sin control ambiental. Latour diría que aquí se rompe la separación entre sociedad y naturaleza. La contaminación vuelve sobre la población y se convierte en un actor político. Ahora bien, nos preguntamos qué es la contaminación del agua. La contaminación del agua es uno de los principales problemas ambientales actuales. Ocurre cuando sustancias tóxicas, como desechos industriales, basura o agroquímicos, alteran su composición natural. Esto no solo afecta a los ecosistemas, sino también a las personas que dependen de esa agua para vivir. Como vimos en el texto de qué hablamos cuando hablamos de ambiente, el ambiente no existe como algo puro o natural, sino que es una construcción social marcada por decisiones políticas y económicas. Un ejemplo claro es el caso del riachuelo, donde las decisiones industriales beneficiaron a unos pocos sectores económicos y perjudicaron directamente a las poblaciones más vulnerables. Les leo la cita de la ONU que dice: la ONU reconoce que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. Aunque en Argentina se trabaja para cumplir con el ODS 6, agua limpia y saneamiento, el problema persiste ya que el 20% de la población no tiene acceso a agua gestionada de forma segura. Si miramos la historia del riachuelo, podemos ver tres momentos muy distintos. Primero, hacia el 1800, era una fuente de agua y de vida. La gente pescaba, usaba el río y lo consideraba parte de su entorno. Tenía un valor natural y social muy importante. Después, hacia el 1900, con la llegada de las industrias, el riachuelo se transformó en un polo fabril. Esta etapa refleja lo que Bauman llama modernidad sólida, donde se pensaba que el progreso económico justificaba cualquier costo ambiental. Y ya hacia el 2000, cuando ese modelo industrial quedó atrás, el río se volvió un espacio olvidado, un no lugar. En esta modernidad líquida, el riachuelo sigue ahí, pero la sociedad lo invisibiliza. Su contaminación no fue casual, sino el resultado de un sistema que permitió que algunos territorios fueran sacrificados. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los actores responsables. Bueno, en el riachuelo se refleja un conflicto socioambiental muy fuerte, donde hay distintos actores con intereses que chocan entre sí. Por un lado, las industrias que buscan maximizar sus ganancias, y durante mucho tiempo el Estado permitió el vertido de efluentes sin demasiado control. Mientras tanto, las comunidades locales fueron las más afectadas. Muchas personas sufren enfermedades respiratorias, de piel y altos niveles de plomos en sangre. Desde el enfoque del capitaloceno, se entiende que el modelo capitalista tiende a ver la naturaleza como un recurso barato, a ciertos territorios como verdaderas zonas de sacrificio. Entonces, esta relación tan desigualdad muestra que la crisis ecológica no es solo ambiental, sino también es una crisis de justicia social. En la siguiente diapositiva podemos ver que hoy en día el riachuelo sigue teniendo niveles de plomo hasta 50 veces más altos de lo que permite la Organización Mundial de la Salud. Según datos de Acumar, más de 6 millones de personas viven en su cuenca y muchas de ellas no tienen acceso ni a agua potable ni a cloacas. Esto no es solo un problema ambiental, es un problema humano. Afecta a derechos fundamentales como el derecho a la salud, a un ambiente sano y a una vida digna. Como dice el autor Byung-Chul Han, la modernidad hiperproductiva muchas veces oculta sus costos sociales y ambientales. Esa idea de violencia neuronal que él plantea se ve reflejada acá. Los sectores más vulnerables son quienes terminan cargando con el daño. Yo voy a hablar de que la contaminación del agua no es un problema abstracto, sino que impacta en los cuerpos.
¿sí? Donde el 80% de las enfermedades en la cuenca está asociada a la contaminación, donde los niños expuestos al riachuelo presentan niveles de plomo que afectan el desarrollo neurológico y cognitivo. También podemos hacerlo referencia cuando Latour dice que Gaia está respondiendo, donde el planeta devuelve los efectos de la contaminación en forma de enfermedades, y que obviamente no podemos sostener la ilusión moderna de que existe un afuera donde tirar los desechos, porque claramente todo vuelve, ¿sí? Y acá vamos a hablar de las enfermedades. Obviamente en esta diapositiva aparecen las enfermedades causadas por la contaminación al riachuelo. Tenemos enfermedades respiratorias, ¿sí? Tos, dificultades para respirar, asma, broncoespasmo, son frecuentes debido al contacto con los desechos y la contaminación del aire. Tenemos las enfermedades gastrointestinales, ¿sí? Donde las más comunes incluyen gastroenteritis, diarreas, parasitosis, ¿sí? Y a menudo causado por virus entéricos y otros patógenos que se presentan en el agua. Tenemos enfermedades dermatológicas, que estas son alergias en la piel por el contacto con el agua, ¿sí? Contaminada. Tenemos el saturnismo, que es la intoxicación crónica por plomo, que puede ser muy grave para la salud. Y tenemos las intoxicaciones, que es un problema, digamos, común de la zona. Para esta diapositiva lo podemos hacer referencia con Bauman cuando explica que vivimos en una modernidad líquida donde todas las instituciones empiezan a perder la solidez, ¿no? De generar una responsabilidad difusa donde nadie se reconoce como culpable del problema ambiental, sino que las empresas culpan al Estado, el Estado culpa a la herencia del pasado, y la sociedad de alguna u otra forma naturaliza la contaminación como parte del paisaje, ¿no? Y entonces el riachuelo es un claro ejemplo de que Bauman llama espacios descartables donde los sectores marginados quedan atrapados en la cara oculta del progreso, ¿no? Además, la contaminación del riachuelo es en realidad el resultado visible de una modernidad que fluye sin asumir consecuencias. Byung-Chul Han sostiene que la sociedad actual no se caracteriza por la prohibición, sino por el exceso de producción y consumo. La contaminación del riachuelo no surge por descuido, sino por una lógica económica basada en el rendimiento ilimitado. El río es víctima del modelo hipercultural, donde la naturaleza se convierte en mercancía. El agua deja de tener valor simbólico o vital y pasa a ser un medio descartable del proceso industrial. Esto visibiliza lo que dice Ham, denomina agotamiento del planeta como consecuencia del agotamiento humano. Bruno Latour Plantea que la Tierra ya no es un escenario pasivo, actúa, responde y condiciona la vida política. En el riachuelo vemos esta idea claramente. El río se convirtió en una que obliga al Estado a intervenir, genera fallos judiciales históricos como la causa Mendoza, moviliza recursos públicos y redefine políticas. Ya no podemos separar sociedad y naturaleza. El riachuelo habla a través de enfermedades, olores, protestas sociales. Como dice Latour, hemos perdido el afuera, estamos dentro de un planeta que nos exige un cambio de paradigma. En 2004, los vecinos afectados por la contaminación iniciaron la causa Mendoza, un juicio contra el Estado Nacional, la provincia y la ciudad de Buenos Aires. 4 años después, en 2008, la Corte Suprema emitió un fallo histórico que obligó al gobierno a sanear el río y garantizar derechos fundamentales como salud y ambiente sano. Con este fallo se crea ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Esto lo podemos interpretar desde la mirada de Latour. El río se convierte en un sujeto jurídico, adquiere voz en el sistema político. No solo es un recurso, es un actor con derechos y demandas. En esta parte vemos los avances y también los límites del Estado en el saneamiento del riachuelo. Por un lado, hubo logros importantes. Se construyeron plantas depuradoras, se relocalizaron miles de familias y se aplicaron multas a industrias contaminantes. Todo esto coordinado por ACUMAR,
que logró visibilizar el problema ambiental. Pero los desafíos siguen siendo grandes. Todavía hay focos de contaminación activos, familias viviendo en zonas de riesgo y políticas que muchas veces no se sostienen en el tiempo. Bauman diría que vivimos en un estado líquido con poca firmeza para controlar el mercado. Y como plantea Han, muchas veces vemos una ilusión de acción, medidas simbólicas pero sin cambios reales en el modelo que sigue contaminando. La lucha por el riachuelo no nace desde arriba, sino desde las comunidades que viven en carne propia la contaminación. Ellas exigen justicia ambiental, un concepto que vincula derechos humanos con protección ecológica. El texto Extractivismo explica que los sectores populares son quienes cargan con los daños ambientales. El caso Riachuelo evidencia la desigualdad socioespecial. No todos respiran el mismo aire ni tienen el mismo derecho al agua. Esta participación social rompe con la lógica pasiva del sujeto moderno e impulsa a una ciudadanía activa y crítica. Y acá vamos a hablar de la participación y justicia ambiental, ¿sí? Donde la lucha por el riachuelo nace de las comunidades afectadas que reclaman justicia ambiental, ¿sí? También, como futuros docentes, no solo analizamos este problema ambiental, sino que asumimos un compromiso pedagógico. La educación ambiental es una herramienta fundamental para transformar la realidad, tal como lo establece la Agenda 2030 de la ONU y la OEDS, donde el acceso al agua segura es un derecho humano y un desafío educativo. Y desde esta perspectiva, nuestra función como educadores no es transmitir miedo, sino formar pensamiento crítico, una ciudadanía responsable y una conciencia ecológica, ¿sí? Porque la contaminación del riachuelo nos muestra que el ambiente no es un tema técnico, sino profundamente social, político y ético. Y la escuela debe ser un espacio para construir soluciones colectivas y no para reproducir la indiferencia. Entender que el caso del riachuelo nos muestra que la crisis ambiental es una crisis del modelo civilizatorio. Como plantea Bauman, la modernidad líquida disuelve responsabilidades, pero el agua nos recuerda que somos independientes. Como dice Byung-Chul Han, la lógica del rendimiento destruye no solo cuerpos, sino territorios. Y según Latour, Gaia ya no es pasiva, nos obliga a redefinir la política y la idea de habitar la tierra. El riachuelo nos interpela como futuros docentes. No somos espectadores, somos actores de construcción de una conciencia ambiental crítica y transformadora. El agua contaminada no es solo un problema ecológico, es un espejo de nuestra sociedad. Recuperar el riachuelo es recuperar nuestra humanidad. Muchas gracias a todos.